Bien, bueno, lo veíamos ahí tras una segunda ronda de negociaciones en Bielorrusia y cuando se cumple una semana ya del inicio de la invasión, Rusia y Ucrania acordaron este jueves establecer corredores humanitarios para los civiles, pero han continuado los ataques. Queremos analizar este conflicto y el ataque producido en las últimas horas a una central nuclear. Estamos para esto con Paulo Bota, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y académico también de la Universidad Católica Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paulo, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, quiero partir en términos generales tratando de entender por qué si ayer una negociación, se dice que se van a generar corredores humanitarios y uno siente que, bueno, al menos se logra algo. Después vemos que recrudece la violencia y que hay nuevamente ataques sobre todo a civiles. Hoy día en la mañana estuvimos con la situación de un colegio, hemos visto edificios residenciales destruidos. ¿Por qué no hay una condición más fuerte sobre Rusia, al menos que haga un alto al fuego total? Yo creo que en ese sentido algo que puede ser de mucha utilidad es dividir el conflicto en varios niveles. Uno es el nivel estrictamente humanitario, otro es el análisis que podemos realizar desde el punto de vista militar y otro mucho más comprensivo desde el punto de vista político. Comenzando por ese objetivo político, pensemos que cualquier uso de la fuerza, en última instancia, es una herramienta que tiene el Estado para la consecución de sus objetivos políticos. En el caso de Rusia está bastante claro. Rusia lo que desea es que Ucrania aplique los acuerdos de Minsk, que reconozca esas dos repúblicas separatistas o dentro de Ucrania con un alto nivel de autonomía, que reconozca Crimea, que no ingrese a la OTAN, una serie enorme de demandas que, puesto que políticamente no las ha podido conseguir, ha comenzado el uso de la fuerza a partir de la invasión de un Estado soberano a otro. Entonces, desde el punto de vista político está claro lo que quiere Rusia y que como no ha alcanzado en términos políticos lo que quería, ha utilizado el ámbito militar. Pasando al ámbito militar, lo que podemos decir es que Ucrania es un país muy grande, desde el punto de vista militar es muy complejo obtener un control y además es un país donde las principales, digamos, enfrentamientos se están dando en ámbitos urbanos. Y puesto que se dan en ámbitos urbanos, nos abre el tercer elemento que señalaba, que es el humanitario. Porque los que sufren no son solamente los combatientes, sino en su gran mayoría, vamos a ver a los civiles sufrir, y la destrucción de la infraestructura no es solamente infraestructura militar, sino sobre todo infraestructura civil. En este sentido, ese cese de fuego y el establecimiento de un corredor humanitario tiene que ver con tratar de paliar de alguna manera y en una medida muy limitada la situación que están pasando los civiles. Pero no debe dejarse de lado que ese corredor humanitario no va a significar un cese de fuego completo en todos los frentes que están abiertos militarmente, ni mucho menos la solución política del conflicto a la cual hacía referencia. Claro, pero no solo no significa un cese total, sino que en las últimas horas vemos que los ataques rusos se incrementan, que se toma además el control de esta central nuclear, que es la más importante de Europa, que se sigue atacando a civiles, que en varias ciudades están sufriendo este asedio. Es decir, Putin, en vez de ir retrocediendo o dando señales de la posible obtención de un acuerdo, ha tensionado más todavía el conflicto en las últimas horas. ¿Cómo podemos entender eso? Por supuesto, porque en realidad el objetivo último es lograr los objetivos políticos que mencionaba. Entonces, en este momento, lo que está haciendo la Federación de Rusia es fortalecer su posición militar de manera tal de que en la mesa de negociación esté en una situación de fuerza. Eso obviamente, que como les decía, quienes llevan la peor parte son los civiles, pero tiene una lógica, es una lógica militar que obedece a una lógica política. Rusia en este momento no va a reducir su presión sobre Ucrania porque lo que intenta es mejorar su posición negociadora y obligar a Ucrania a que tome las decisiones que hasta ahora no ha querido. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pensar que va a haber se van a detener las actividades militares para dar lugar a un cese de fuego es poco realista. Lo que probablemente veremos, como ayer mismo el presidente Macron lo dijo, es que todavía lo peor está por venir. ¿Cómo lees tú esto de la toma de control de esta planta nuclear, que además fue con un susto bien grande de por medio, que fue un incendio, que no fue en un reactor, fue en una edificación externa?
pero ayer incluso las autoridades ucranianas hablaban de terrorismo nuclear. Decían al mundo que un accidente en esa planta nuclear podría equivaler a 6 y hasta 10 veces el accidente de Chernobyl. Algunos en redes decían, es que Putin está loco, ¿cómo se le puede ocurrir atacar una planta nuclear? ¿Cómo lo lees tú? ¿Esto es parte de la estrategia también de Putin? ¿Es una forma de intimidar a la población? Yo me imagino el estrés que debe significar no solo para los ucranianos, para todos los europeos, el sentir que también el tema nuclear empieza a ser noticia y con acciones concretas como esa. Ya, estamos ahí retomando el contacto con Paulo, porque claro, anoche nos acostamos todos bastante tensionados. Esta era una noticia a nivel mundial, lo que estaba pasando con esta planta nuclear de Zaporilla, que es, como digo, la más importante de Europa, que tiene 6 centrales de energía, a diferencia de Chernobyl, que tenía solo una y que tuvo este accidente en el año 86 con las consecuencias nefastas y permanentes que significó. Entonces ayer todos muy alertados por la situación de esta planta nuclear. Paulo, estamos de vuelta contigo. No sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta, pero te preguntaba por esta toma de la planta nuclear. ¿Qué pretende Putin con eso? Bien, disculpe, problemas de conectividad. Sí. En realidad lo que pretende Putin es atacar la infraestructura crítica, esto es, aquellos elementos que hacen posible la vida de una sociedad moderna. Esto es, los puertos, las centrales eléctricas, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de una vida, incluyendo, por supuesto, la central nuclear. Hay que recordar que, lamentablemente, Ucrania es famoso por el accidente de Chernobyl, pero también tiene su matriz energética es altamente dependiente de las centrales nucleares. Entonces, la lógica es esa. Lo que pasa es que esa lógica, en términos militares, implica una peligrosidad que va mucho más allá de Ucrania, porque la contaminación sería algo que sufriría no solamente Ucrania, sino toda la región, incluyendo muchos países europeos. Entonces, en este sentido, parece una lógica aceptable, pero en términos internacionales es totalmente inaceptable. Ya, ahora, es para elevar el nivel de amenaza, verse más poderoso, jugar un poquitito, me imagino, con el factor psicológico que esto puede generar en el resto de las autoridades del mundo, pero sobre todo en la población. Yo te decía, una población que está sometida al estrés de las bombas, de los misiles, además sometida al estrés de que anoche se incendiaba esta planta nuclear y que podía haber un accidente. Yo me imagino que también puede ser una forma de articular o desactivar la resistencia ucraniana, que desde la población civil ha sido muy digna, muy feroz, digamos. Se han encontrado con mucha resistencia las tropas rusas. Sí, probablemente, lo digo porque sabemos que en los conflictos militares siempre es muy difícil, pero sí que ha habido una resistencia importante de las fuerzas ucranianas, pero también es cierto que en una semana se han generado por lo menos 500.000 de refugiados. Entonces hay que entender que no todo no es un picnic para Rusia, ni tampoco es una resistencia apabullante para el lado de los ucranianos. Y sí, como usted señalaba, tiene mucho que ver con la parte psicológica, porque en un ámbito urbano y en un ámbito donde los medios de comunicación juegan un papel tan importante, el controlar infraestructura crítica, el demostrar que se puede conseguir todo lo que se quiere, tiene un impacto psicológico que va mucho más allá de lo estrictamente militar. Ya, ahora, ¿esto nos hace pensar que estamos en el plano de la retórica y no de lo militar? ¿O podríamos pensar que efectivamente Putin podría escalar este conflicto a un nivel donde lo nuclear entrara a jugar algún tipo de rol? No sé si con un uso masivo de armas nucleares, porque lo que por lo menos él mismo ha dicho en una entrevista que nosotros hemos replicado también y que se ha viralizado mucho, es que él sabe que si escala este conflicto a nivel global y se utiliza la energía nuclear, esto sería básicamente la extinción mutua, así lo ha dicho él. Sí, y además el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, lo ha indicado, ¿no? Ha indicado claramente en más de una ocasión que no debe perderse de vista que Rusia es una potencia nuclear. Yo creo que en este momento Rusia está poniendo, por lo menos, como usted decía, retóricamente, todas las cartas sobre la mesa. No lo veremos desde el punto de vista operacional, pero sí retóricamente están todas las cartas sobre la mesa, y eso es la peligrosidad. Por eso creo que en realidad todos deberían apostar por una reducción del nivel de conflictividad y no por seguir aumentando
los niveles de conflictividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a la solución de este conflicto por términos estrictamente militares, el peligro es un peligro para todos. Lo que hay que proponer es una solución en términos políticos, donde ninguno de los actores va a obtener el 100%, porque eso no se obtiene nunca en ninguna negociación. Pero seguir apostando por una solución militar es peligroso para ambas, no solamente para ambas partes, sino para el mundo completo. Claro, lo que pasa es que lo que piden ambas partes desde la óptica del contrario es súper difícil de cumplir. Y en el caso de lo que se le pide a Ucrania por parte de Putin, no solo para Ucrania es muy difícil de cumplirlo, sino que además choca con los valores de Occidente. O sea, básicamente Putin le pide una rendición y lo que quiere es intervenir en la soberanía de Ucrania, un pueblo que tiene derecho a su autodeterminación. Lo dijeron los líderes al comienzo de este conflicto, que aquí se tocaban valores importantes como la democracia, la libertad, la capacidad de autodefinición de los pueblos. Me cuesta pensar, no sé, Paulo, qué escenario probable ves tú, pero algún escenario donde ambas partes cedan, pero sientan que no fueron derrotadas. Bueno, en realidad yo le agregaría un nivel más de complejidad, porque lo que suceda entre Rusia y Ucrania va a tener consecuencias para todo el sistema internacional y no va a quedar ahí. Porque ya estamos viendo, por ejemplo, que los países de la OTAN, a pesar de que siempre han demostrado una gran oposición, en estos últimos días han anunciado aumentos significativos en su presupuesto de defensa porque aumenta su nivel de inseguridad, ¿sí? Georgia, Moldavia están pidiendo su ingreso a la Unión Europea porque están viendo lo que le está sucediendo a Ucrania y claramente están viendo cómo pueden hacer para mejorar su posición frente a Rusia. Por lo tanto, el resultado de este conflicto va a depender mucho de la política regional, no solamente en el espacio exsoviético, sino también en los países europeos. Por eso hay que tratar de encontrar una solución. La demanda de Rusia, hay que decirlo desde el punto de vista del derecho internacional, es injustificable. La Carta de Naciones Unidas dice que la amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza no son medios aceptados como forma de dirimir las diferencias por parte de los estados. Eso desde el punto de vista del derecho internacional. Pero también estamos viendo en este siglo XXI, donde creíamos que íbamos a avanzar hacia mayores niveles de institucionalización, que los estados cada vez confían menos en las organizaciones internacionales, que los estados cada vez confían menos en el derecho internacional y que los estados cada vez confían más en sus capacidades militares. Y esa es una tendencia del sistema internacional que no debemos dejar de ver. Por más que nos parezca totalmente condenable el atropello al derecho internacional. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional y de los actores que están jugando a este juego tan lamentable, digamos, ¿alguien más podría intervenir en este conflicto para ayudar a bajar los decibeles en vez de subirlos, para bajar la conflictividad en vez de subirla? Muchos le han pedido, por ejemplo, a Estados Unidos que tenga un rol más activo. Muchos criticaron a Joe Biden por decir desde un comienzo que él no iba a mandar tropas o que la OTAN no iba a mandar tropas a territorio ucraniano. Algunos dijeron, eso fue poco inteligente porque en el fondo le muestras tus límites a tu adversario. Pero también otros defienden y dicen, lo que pasa es que no se puede seguir escalando este conflicto porque si no, realmente vamos a llegar a una tercera guerra mundial, lo que no va a ser bueno para nadie y Estados Unidos lo sabe. ¿De qué manera puede haber otros actores que ayuden a bajar los decibeles en vez de subirlo? ¿Qué le hace sentido a Putin también? Porque esto pareciera depender demasiado de él. Pero mira, en realidad lo que hemos visto en las semanas previas al inicio de las actividades militares es que, por ejemplo, Francia tomó una acción muy activa desde el punto de vista diplomático, también lo hizo Alemania. Ahora mismo la República Popular de China, al parecer, estaría mucho más interesada en mediar entre las partes. Digamos, hay muchos actores con capacidad. Yo nombro esos tres actores, fundamentalmente yo diría China, Francia, Estados Unidos también, donde hubo reuniones previo a las semanas previas al inicio del conflicto, porque son los países permanentes del Consejo de Seguridad. Alemania no lo es, pero desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su peso en la Unión Europea tiene un lugar significativo. El Reino Unido, por otra parte, pues ha tenido una posición tan claramente antirrusa que difícilmente puede ser aceptado por Rusia como un mediador entre las partes. Pero como les decía, la Unión Europea, Alemania,
Francia, Estados Unidos, China, tienen todos algún nivel de responsabilidad y también algún interés, o más que un interés muy concreto en que esto se detenga. Me parece que en este momento cualquier intento que se haga por bajar los niveles de conflictividad va a ser positivo y no podemos esperar a que siga avanzando desde el punto de vista militar el conflicto, porque lo que se ha visto en estos 8 días de guerra es que lo que suceda en Ucrania no va a quedar en Ucrania. Absolutamente. Paulo Bota, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y académico de la Universidad Católica Argentina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para profundizar y para tratar de entender mejor lo que está ocurriendo con este conflicto. Que tengas un buen día. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.